Hoy vamos a trabajar un poco de física para el grado de décimo, ¿cierto? Y vamos a trabajar el tema caída libre y tiro vertical hacia arriba, esos dos involucradamente. Bueno, comenzando con un poco de teoría, ¿verdad? Debemos saber ciertas cosas primordiales de la caída libre y, perdón, y del tiro vertical hacia arriba. ¿Okay? Por ejemplo, si un objeto, ¿verdad?, se deja caer desde un edificio, ¿cierto? Sabemos que intervienen varias situaciones, por ejemplo, como la velocidad que lleva, el desplazamiento o la distancia que recorre, el tiempo que tarda y obviamente la aceleración que se genera, que en este caso va a ser la gravedad. Tengamos en cuenta que vamos a trabajar la gravedad en 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Redondeándola de ese 9.8. Algo primordial que tiene en la caída libre es que siempre su velocidad inicial va a ser cero, siempre y cuando se hable del objeto que se deja caer. ¿Ya? Si se deja caer, su velocidad inicial es cero. Sabemos que en el recorrido la velocidad es variable porque sufre obviamente una aceleración gracias a la gravedad. ¿Ya? Por lo tanto, el tiempo como la distancia van a depender de la velocidad o ellas entre ellas como tales. El tiempo saben que es independiente de la situación en el sentido que no es una variable directa con ellos. Explico. Puedo calcular el tiempo, ¿verdad?, a partir de la distancia y de lo demás y de la velocidad, pero es una variable que ¿cómo explico? Que a medida que vamos avanzando en los temas nos damos cuenta que el tiempo es lineal, o sea que es independiente de las otras en el sentido que no tiene que la magnitud de ella es el segundo, ¿verdad? No tiene que ver, ¿cómo explico? No tiene que ver con la situación del contexto. Ejemplo, tengo la velocidad, tengo la distancia que recorre y la gravedad siempre son casos que están ahí. La gravedad, por ejemplo, es constante, siempre vale lo mismo. La velocidad es variable desde cierto punto de vista. La distancia que recorre, pues al menos que el edificio crezca o se disminuya, pues también podríamos decir que es constante, al menos que cambiemos la posición en la que vamos a dejar caer el objeto, por ejemplo, un edificio más grande, un edificio más pequeño. Pero a diferencia del tiempo, el tiempo sí varía en cualquier, o sea, para todos los contextos es el mismo tiempo, pero él no se va a detener, siempre va a estar moviéndose. Pero ¿qué diferencia hay aquí? Que nosotros vamos a tomar el tiempo como si tuviéramos un cronómetro y vamos a medir el tiempo. O sea, nosotros vamos a medir el tiempo, vamos a tomar el tiempo desde que inicia el movimiento hasta que finaliza, no el entorno del tiempo espacial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, claro eso, voy a trabajar las fórmulas, ¿verdad?, que vamos a trabajar aquí en la caída libre, que son estas que tenemos aquí, ¿verdad? Estas que tenemos aquí, ¿cierto? Pero con un cambio, las de caída libre son las mismas, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, pero va a ser más gravedad por tiempo. Aquí también lo mismo, pero ahora va un más y aquí también va un más. Bueno, ¿y por qué cambia de menos a más? Bueno, cambia a más porque la gravedad, pues como es una aceleración, es un vector, va hacia abajo, y la velocidad que lleva el objeto que se deja caer también va hacia abajo. Y como vectores, ¿verdad?, como van en la misma dirección, su signo va a ser positivo. Diferente al tiro vertical hacia arriba. ¿Por qué el tiro vertical hacia arriba es negativo? Bueno, como podemos observar aquí en las fórmulas, ¿cierto?, el tiro vertical hacia arriba es negativo porque la velocidad va hacia arriba del objeto que se va lanzando desde abajo hacia arriba y la gravedad va en contra de la velocidad, por lo tanto el signo de esa fórmula debe ser negativo. Hay que tener eso claro ahí. Muy bien. En otras palabras, por ejemplo, en la caída libre, la gravedad, la aceleración, ¿verdad?, de la gravedad va hacia abajo, que es negativa, y la velocidad, que va también, pues su dirección también, ¿cómo sería? Pues negativa. Entonces, menos por menos me da más. A diferencia de el tiro vertical hacia arriba, que la velocidad es positiva, va en dirección positiva, mientras que la gravedad va en dirección negativa,
Por lo tanto, más por menos me da menos. Esa es la razón de la convención de signos que tenemos para la caída libre y el tiro vertical hacia arriba y en sus fórmulas. Una cosa importante en el tiro vertical hacia arriba, si el objeto se lanza desde abajo, ¿verdad? Voy a llegar a una altura máxima, vamos a tener algo en cuenta, que en esta altura máxima la velocidad final es 0, ¿cierto? Y cuando el objeto comienza a descender, entonces cambio de movimiento. Cuando voy hacia arriba es un tiro vertical, pero cuando voy hacia abajo es una caída libre. Eso quiere decir que la velocidad final del tiro vertical hacia arriba va a ser igual a la velocidad inicial de la caída libre. O sea, ambos van a valer 0. Muy bien. Ese concepto es muy importante tenerlo en cuenta, igual a los alumnos de 9º grado del año pasado, que hoy hacen décimo, ya les expliqué, había explicado esos términos, pero de todos modos no está de más volverlos a repasar y tenerlos en cuenta. Bueno, vamos entonces a entrar en materia y a resolver este ejercicio muy sencillo que tiene varios puntos y me gustaría hacerlo. Vamos aquí, dice, una piedra es expulsada verticalmente hacia arriba por un volcán con una velocidad de 49 metros sobre segundo. ¿En qué instante de ser expulsada sube a 20 metros sobre segundo? B, ¿en qué instante baja con una velocidad de menos 20 metros sobre segundo? C, cuando es 0 la velocidad de la piedra. Y D, cuando es 0 metros el desplazamiento con respecto a la posición inicial. Bueno, vamos a arreglar esto aquí un momentico. Aquí va ese. Muy bien. Listo. Ok, tengo eso aquí. Y me voy a dar cuenta de las fórmulas que tengo acá. Velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por delta de x, que vendría siendo el desplazamiento. Acá me dice que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Si me doy cuenta de los datos que me están dando acá, estamos hablando con muchas velocidades, no me dan nada de distancias, por lo tanto lo más probable es que estas fórmulas no las vaya a necesitar. Si las voy a utilizar, las vuelvo y las invoco o las llamo, como las quiera decir, pero me parece que no las voy a necesitar. Muy bien, para resolver los problemas en física, en matemáticas, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Yo recomiendo 5 pasos. Primero, leer e interpretar el problema correctamente. Segundo, identificar la pregunta. Es importante saber qué me están preguntando para poder responder. Tercero, sacar los datos. Los datos del problema son importantes identificar. Y son 2 tipos de datos. Los que son implícitos, o sea, que puedo observar y que me dan el problema explícitamente. Y los datos implícitos, que ya los vamos a ver ahora aquí cuando esté resolviendo el problema. Cuarto, importante, resolver. O sea, ¿qué voy a resolver? Voy a hacer las operaciones debidas con respecto a la fórmula, que para mí eso es lo más fácil que tiene la física. Y quinto, vamos a responder la pregunta del paso número 2. O sea, la pregunta que yo encontré la tengo que responder. Así como hacíamos en primaria, datos, operación y respuesta, así voy a hacer aquí. Algo muy parecido. Bien, entonces vamos con este ejercicio, ¿verdad? Y vamos a borrar estas fórmulas que tenemos aquí. Y vamos con lo primero. Voy a identificar la primera pregunta, ¿cierto? Ya leí el problema, lo interpreté, ¿verdad? Es una piedra que es expulsada por un volcán, ¿cierto? Una piedra verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Con una velocidad ¿de cuánto? De 49 metros sobre segundo. Perfecto. ¿A qué instante de ser expulsada sube a 20 metros sobre segundo? Entonces, como nos podemos dar cuenta, la velocidad a medida que va hacia arriba va disminuyendo, ¿cierto? Entonces, lo que me está preguntando es en qué punto exactamente, ¿cierto? ¿En qué punto exactamente? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. En este punto, su velocidad es igual a 20 metros sobre segundo. Pero no me habla del punto de la posición, o sea, en dónde, sino el tiempo. ¿Por qué y cómo sé yo que me están preguntando es por el tiempo? Bueno, muy sencillo. Dice, ¿a qué instante? ¿Verdad? Entonces ahí me están hablando de quién? Pues del tiempo. ¿Qué instante? Me está hablando de el tiempo. Instante, tiempo. Muy bien.
Entonces, teniendo esto, los datos de problema que tendríamos serían velocidad inicial, 49 metros. ¿Cierto? Ya leí el problema, lo interpreté, hicimos un gráfico representativo que siempre recomiendo que se haga. Identifiqué la pregunta y voy a sacar los datos del problema. Velocidad inicial, velocidad final, ¿cierto? Igual a 20 metros sobre segundo. Ojo, la velocidad final aquí no es cero porque no me están diciendo que llega a su altura máxima, porque solamente en el tiro vertical hacia arriba la velocidad final es cero cuando llega a la altura máxima. Entonces, si a mí me dicen en qué instante de ser expulsada sube a 20 metros sobre segundo, significa que todavía no ha llegado a su altura máxima porque su velocidad no es cero. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la velocidad final que hay del punto rojito hasta el punto de inicio que está ahí. Muy bien, esa es la velocidad final. ¿Y qué más tenemos? Esos son los datos explícitos que me dan, pero tengo un dato implícito también, y es que la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Bueno, una vez que ya tenemos entonces esos datos, aquí vamos a utilizar, veamos qué fórmula nos sirve para resolver el problema. Como tengo tres variables aquí, como podemos observar, velocidad final, velocidad inicial y gravedad, entonces creo que cae perfecto esta fórmula: velocidad final igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Que no se nos olvide que ahí el signo es menos porque el tiro es hacia arriba, es un lanzamiento hacia arriba. ¿Okay? Muy bien, entonces solamente que nos toca hacer, pues reemplazar los datos, ¿cierto? Velocidad final igual a 20, igual a 49 la velocidad inicial, menos 10 por t. Y hago un despeje, ¿cierto? Hago mi despeje normal. Que no se nos olvide poner las medidas, las unidades de medición. Metros sobre segundo, metros sobre segundo. Esto me quedaría 20 menos 49 dividido ¿quién? 10. Eso va a ser segundos porque estoy calculando a quién, al tiempo, ¿cierto? Ya, vamos a colocar aquí menos 10 porque estamos pasando todo el menos 10 acá. Muy bien, entonces eso me va a dar menos 29 sobre menos 10 segundos igual a t. Al realizar entonces esta división, me va a decir que el tiempo va a ser igual a 2.9 segundos. Ese es el tiempo, ¿verdad? Perdón, ese es el instante en que la piedra, mientras que va subiendo, tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo. Muy sencillo, fácil. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿en qué instante baja con una velocidad de menos 20 metros sobre segundo? Bueno, es lo mismo que el punto A, pero como ahora baja, ¿cierto? Como estaba descendiendo, es una caída libre. ¿Ya? Ahora está descendiendo en una caída libre. Eso significa que ya llegó a su punto máximo, que está aquí, y ahora comienza a bajar. Y mientras que baja, me preguntan que en todo este recorrido, en qué punto exactamente, perdón, en qué instante, ¿verdad? Instante, aquí la velocidad es de, perdón, eso no es velocidad inicial, eso vendría siendo que una velocidad final. ¿Qué instante la velocidad final, la velocidad de la piedra es de menos 20 metros sobre segundo? ¿Okay? ¿En dónde? Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a aplicar esta fórmula que tenemos aquí: velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, ya que no nos dan distancia ni nada de eso, son todas velocidades. Datos explícito, ya lo tengo aquí, que es velocidad final. Dato implícito, velocidad inicial y gravedad. ¿Por qué? Porque sabemos que como es una caída libre, la velocidad inicial es ¿cuánto? 0. Y también sabemos que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí lo estamos tomando como un redondeo. Entonces, vamos a resolver el ejercicio y quedaría así. Reemplazando, nos quedaría menos 20. Va a ser igual a velocidad inicial de 0, ¿verdad? Más la gravedad por el tiempo. ¿Ok? Tenemos aquí menos 20. Va a ser igual a la gravedad, que son ¿cuánto? 10 metros. Entonces me quedaría menos 20 sobre 10
el tiempo va a ser igual a ¿cuánto? A 2 segundos. Bueno, Wilmer, ¿y por qué? ¿Qué le pasa al negativo este? Bueno, recuerden que la gravedad va hacia abajo y estamos tomando a la velocidad final haciendo parte negativa ya. Entonces aquí cambia el signo. Pero si tomamos a la velocidad final positiva, porque hace parte del mismo movimiento, o sea, de la caída libre, no tenemos que ponerle menos ya. Pero si voy a involucrarla en el sentido en que va la velocidad, porque es el sentido que lleva la velocidad, también tengo que darle el sentido a quién, a la gravedad, y el sentido de la gravedad es negativo. Entonces deberíamos ponerle un menos aquí, porque el sentido es negativo. ¿Ok? Y me daría entonces que el tiempo que tarda, o en el instante, es a los 2 segundos, en donde lleva la velocidad de menos 20 metros sobre segundo. Punto C dice, cuando es cero la velocidad de la piedra. ¿Cuándo es cero? Bueno, sabemos que si se lanza hacia arriba, sabemos que la velocidad es cero cuando está en la altura máxima, o sea, cuando delta de x es máximo. Ahí es cero. ¿Ya? ¿Cuándo es cero la velocidad de la piedra? Cuando delta de x es ¿cuánto? Es máximo, es cero. ¿Ya? Entonces, cuando me hacen esta pregunta de cuándo, no me están preguntando la medida de delta de x, me están preguntando es ¿qué tiempo? Otra vez volvemos y involucramos al tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo la velocidad final o la velocidad de la piedra es cero? Bueno, muy sencillo. Aplicando esta fórmula, sabemos que la velocidad final es cero por ser un dato implícito, ¿verdad? Velocidad final igual a cero, dato implícito. Y sabemos que la velocidad inicial es de 49 metros, ¿verdad? 49 metros, ya lo habíamos hecho anteriormente, 49 metros sobre segundo. Y que la gravedad, que también es un dato implícito, porque no nos dan, pero ya lo sabemos, es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces solamente tengo que reemplazar aquí, aquí sería 0, va a ser igual a 49, ¿verdad? Menos la gravedad por el tiempo. Paso la gravedad para allá y me quedaría 10t, va a ser igual a 4.9, o sea que t es igual a 49 entre 10, perdón. Como eso me debe dar en segundos, entonces el tiempo va a ser igual a 4.9 segundos. Y ese es el tiempo que tarda de ir desde su posición inicial hasta el punto más alto, que la altura máxima son 4.9 segundos. ¿Okay? Muy bien, continuamos acá. La última nos dice, ¿cuándo es cero el desplazamiento con respecto a la posición inicial? Entonces, tenemos la posición inicial, sube, llega a la altura máxima y luego baja. Aquí cero. Delta de x es cero. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Recuerden que la distancia recorrida es lo que sube y lo que baja, sumado. Pero el desplazamiento, como es un vector, al subir una distancia, pongámosle 5 metros, y al bajar una distancia de menos 5 metros, porque es un vector, el desplazamiento que da es cero con respecto a su posición inicial. Entonces, cuando me preguntan otra vez cuándo, me están preguntando el tiempo en que pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hallar? Pues el tiempo que dura subiendo más el tiempo que dura bajando. Y el tiempo que dura subiendo ya lo hallé, que es 4.9 segundos en el punto C. O sea que nada más me toca hallar el tiempo bajando. Entonces, el tiempo bajando, como es una caída libre, me toca aplicar la fórmula que tengo aquí a mi derecha. Esta que está aquí. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y podemos hacer esto. Velocidad inicial sabemos que es cero porque es una caída libre. La velocidad final del objeto, ¿cuál sería? ¿Ya? Entonces nosotros, miércoles, ¿cuál sería la velocidad final? No puede decir que es cero porque es la que vas a tomar la posición. Entonces, no, profe, no sabemos cuál es la velocidad inicial. Bueno, entonces vamos, como nos están hablando de la posición inicial, vamos a hacer el delta. Entonces, delta de x es igual a ¿quién? A la velocidad inicial por el tiempo menos un medio, perdón, más, porque la gravedad es caída libre, un medio de tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces,
como la velocidad inicial es 0 por ser una caída libre y el desplazamiento que realiza es 0, ¿cierto? Entonces me quedaría esto. No, tampoco, está malo. Nada de eso se puede realizar así. ¿Cómo se responde esta pregunta? Bueno, esta pregunta se responde con el dibujo que hice ahorita, ¿cierto? ¿Con cuál? Con el de la subida y con el de la bajada. El tiempo que tarda en subir, ¿cierto? Fueron 4.9 segundos. Es el mismo tiempo que tarda en ¿qué? En bajar. Ya, es el mismo, siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque lo único que actúa en ellos mientras que sube y mientras que baja es la gravedad. Y la gravedad es la misma, no cambia, es constante. ¿Qué quiere decir entonces con esto? Que toda la velocidad final, toda la velocidad inicial que hubo en el primer movimiento, el tiro vertical, se fue transfiriendo a la velocidad inicial. Perdón, la velocidad inicial que hubo en el primer movimiento se fue transfiriendo toda la velocidad final hasta llegar a 0 y luego se convirtió en una caída libre y comenzó otra vez a aumentar la velocidad. O sea que a medida que subió disminuyó y después cuando cayó aumentó la velocidad llegando al mismo punto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto es el tiempo que tarda para que de 0 el desplazamiento? Pues muy fácil, sumo los dos tiempos que tengo ahí y eso me daría exactamente 9.8 segundos. Es el tiempo que tarda eso. Bueno, espero que les haya servido esta situación. No olvides que estamos repasando estas situaciones. Quiero que hagan los ejercicios que les mandé, ¿verdad? En la guía. Y cualquier pregunta, por favor, háganmelo por interno, ya sea por el WhatsApp, por aquí por el canal de YouTube. Espero que les sirva mucho y nos estamos viendo. Un buen día.